buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a iniciar con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Notimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy martes 26 de agosto del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Israel sigue atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad. Médicos Sin Fronteras condenó los ataques ejecutados por el ejército israelí contra el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron 5 periodistas, entre ellas la fotógrafa Mariana Abu-Daga, que colaboraba con la organización no gubernamental, y denunció que Israel actúa con total impunidad contra los únicos testigos de su campaña genocida. Estamos indignados porque las fuerzas israelíes siguen atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad, mientras Israel sigue ignorando el derecho internacional. Los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Israel sigue atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad. Denuncian muerte del opositor detenido por policía en Nicaragua. Un partido político de Nicaragua denunció la muerte del opositor Mauricio Alonso, quien fue detenido a mediados de julio por agentes del gobierno, convirtiéndose en el 4º preso político que pierde la vida tras las rejas desde el 2019. Dulce María Porras, dirigente del partido Unión Democrática Renovadora, dijo a Reuters que Alonso, de 64 años, era un preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se encontraba desaparecido después de su arresto en la ciudad occidental de Jinotepe. La familia no había tenido noticias de él. Denuncian muerte de opositor detenido por policía en Nicaragua. Hay al menos 3 extranjeros que murieron al tratar de ingresar a Estados Unidos por la frontera de Texas. Al menos 3 extranjeros adultos murieron en incidentes separados tras ser avisados por las autoridades fronterizas al tratar de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera de Texas con México, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El deceso más reciente ocurrió la madrugada del 18 de agosto, cuando agentes de la CBP que realizaban actividades de vigilancia cerca del Puente de las Américas en El Paso, Texas, observaron al menos 2 migrantes cerca de una barricada de alambre de púas junto al Río Grande. Al menos 3 extranjeros murieron al tratar de ingresar a Estados Unidos por la frontera de Texas. Repudio total a los ataques de Israel a un hospital en Gaza. El día de ayer lunes, 2 ataques israelíes impactaron el hospital Nasser de Gaza, dejando un saldo de al menos 20 personas muertas, entre ellas 5 periodistas independientes que trabajaban para la agencia internacional. El área atacada, situada en el último piso del edificio Al Yacine, era un punto habitual para retransmisiones y reportajes en vivo, el elegido por la calidad de la conexión y la vista estratégica hasta Yan Yunis. Además de los periodistas, un socorrista de las defensas civiles de Asatir también perdió la vida en estos bombardeos. Los periodistas fallecidos, entre los que se encuentra Hossam al-Masri de Reuters
y Mohamed Salama al-Jajera eran conocidos por documentar la compleja realidad en Gaza, arriesgando su vida para ofrecer información desde el terreno. Este incidente ha conmocionado a la comunidad periodística y humanitaria a nivel mundial. Repudio total a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe por el aumento de violencia. El gobierno de Trinidad y Tobago declaró que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar recursos militares en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de los cárteles terroristas de la droga en la región. Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas en los países del Caribe, y en particular mi país han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas, aseveró en un discurso la primera ministra trinitense Kamala Persad. Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe por el aumento de violencia. Estados Unidos inicia la retirada de su base principal en Irak. Las fuerzas norteamericanas desplegadas en Irak comenzaron su procedimiento de retirada de la gran base militar iraquí de Ain Assad en el oeste del país y de la base aérea secundaria de Victoria cerca del aeropuerto de la capital Bagdad, según informaron fuentes de seguridad iraquíes bajo condición de anonimato. Reporta este domingo la agencia europea Press. Con esta maniobra, Estados Unidos responde a las peticiones formuladas desde hace meses por el gobierno iraquí en unas conversaciones ininterrumpidas en agosto del año pasado, dentro del aumento de las tensiones regionales y el incremento de ataques de milicias pro-iraníes. Estados Unidos inicia la retirada de su base principal en Irak. Estados Unidos confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos. El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos informó del primer caso en humanos en el país de la enfermedad del gusano barrenador del ganado, un parásito carnívoro asociado a un viaje desde otro país afectado por el brote. El caso, investigado por el Departamento de Salud de Maryland y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, fue confirmado por la CDC como gusano barrenador del ganado el 4 de agosto y afectaba a un paciente que regresaba de un viaje a El Salvador, dijo el portavoz del Departamento de Sanidad, Andrew J. Nixon, en un correo electrónico enviado a Reuters. Estados Unidos confirma el primer caso de gusano barrenador en humanos. Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Ismael El Mayo Zambada se declara culpable en la Corte de Estados Unidos. El ex capo mexicano de la droga, Ismael El Mayo Zambada, se declaró culpable este lunes en Brooklyn de cargos relacionados con su liderazgo durante décadas del cártel de Sinaloa y su papel en la inundación de Estados Unidos con drogas como cocaína, heroína, fentanilo. Zambada
a quien se señala como cofundador del cártel mexicano de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, era responsable de la importación y distribución de cantidades masivas de droga dentro de Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada se declara culpable en corte de Estados Unidos. México recibirá esta semana a ministro de Brasil y en septiembre a Marco Rubio. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la probable visita al país del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en la primera semana de septiembre, mientras que esta semana se reunirá con varios ministros y empresarios brasileños. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria puntualizó que es probable que Marco Rubio visite el país durante la primera semana de septiembre, reunión en la que firmarían el acuerdo de seguridad bilateral que está pendiente por firmarse. México recibirá esta semana a ministro de Brasil y en septiembre a Marco Rubio. Detienen al Chalamán, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. Como resultado de trabajos de inteligencia y la coordinación de Gabinete de Seguridad, se llevó a cabo la detención de José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, en el estado de Colima. Las autoridades señalaron que Sánchez Valencia es integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Detienen al Chalamán, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima y familiar de Nemesio Cervantes. Se vienen 10 años con crecimiento de la economía menor al 2%, marcaría el sexenio de Sheinbaum. En la próxima década, la economía mexicana apenas crecerá por debajo del 2% anual, lo que significa que todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría marcado por un bajo dinamismo económico, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Este desempeño responde a un estancamiento estructural en 2 puntos: el consumo y la inversión. Se vienen 10 años con crecimiento de la economía menor al 2%, marcaría sexenio de Sheinbaum. Delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco libra un proceso por hostigamiento y abuso sexual. Un juez federal rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco, por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en agravio de una de sus colaboradoras, al considerar que no está comprobado que él sintió placer sexual con los tocamientos que realizó. El juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, celebró la continuación de la audiencia inicial contra Rivera Cisneros, en la que impidió a la Fiscalía General de la República continuar investigándolo por dichos delitos. Delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco libra un proceso por hostigamiento y abuso sexual.
Madrugada pone en marcha nueva policía de género, atenderá casos de violencia contra las mujeres. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha la nueva policía de género de la Ciudad de México con la entrega de 30 patrullas que atenderán casos de violencia contra las mujeres. Para diciembre aseguró que este cuerpo sumarán 73 unidades y contará con 438 elementos de proximidad que brindarán atención de primer contacto. Clara Brugada pone en marcha nueva policía de género, atenderá casos de violencia contra las mujeres. Néstor Camarillo renuncia al PRI y el tricolor pierde vicepresidencia del Senado. El senador Néstor Camarillo renunció a su militancia del PRI, por lo que el partido tricolor se quedará con 13 legisladores y pierde la vicepresidencia de la Cámara Alta, cediéndosela al Partido Verde Ecologista de México. En redes sociales, Néstor Camarillo anunció a través de un video que no participará en el proceso de renovación de la dirigencia del PRI en Puebla, en donde estuvo al frente por 5 años, y que ahora buscará abrazar verdadera agenda ciudadana. Néstor Camarillo renuncia al PRI y el tricolor pierde vicepresidencia del Senado. Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Detienen a 10 sujetos ligados a la familia michoacana por el homicidio de la niña Dulce en Chalco. 10 personas supuestamente relacionadas con la familia michoacana fueron detenidas y vinculadas a proceso para ser investigadas como probables responsables del homicidio de Dulce, una niña de 12 años, a quien habrían atacado dentro de su domicilio ubicado en el poblado de San Pablo Atlazalpan, del municipio de Chalco, la madrugada del pasado 11 de agosto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que los detenidos forman parte de la célula directiva La Familia Michoacana, dedicada en esta zona a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto. Detienen a 10 sujetos ligados a la familia michoacana por el homicidio de la niña Dulce en Chalco. Construcción en el Estado de México crece 64% en junio, baja en remuneraciones. El sector de la construcción en el Estado de México reportó un incremento del 64% en el índice del valor de producción durante junio, con una variación anual del 22.3%, de acuerdo con la encuesta nacional de empresas constructoras. Pese a este repunte, las remuneraciones medias reales en la entidad registraron una caída del 6.5% en comparación de lo anual. Construcción en el Estado de México crece 64% en junio, baja en remuneraciones. Jóvenes indígenas presentan propuestas en el Congreso mexiquense. Jóvenes provenientes de diversos municipios como Toluca, San Mateo Atenco, Oxolotepe, Almoloya de Juárez, Juchitepec, Temuaya y El Oro presentaron una serie de iniciativas enfocadas a la protección del medio ambiente, deporte en zonas rurales, capacitación digital y la difusión de las tradiciones de los pueblos indígenas a través de un parlamento juvenil con perspectiva indígena.
30 jóvenes presentaron un total de 13 iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la identidad cultural en comunidades originarias, la exigencia de tarifas justas en el servicio médico para evitar la discriminación por razones económicas o de pertenencia étnica. Jóvenes indígenas presentan propuestas en el Congreso mexiquense. Aumentan denuncias por abuso de confianza en el Estado de México. Entre octubre del 2024 y julio del 2025 se han contabilizado 2.973 denuncias en la entidad, lo que coloca como la de mayor incidencia del país. Los registros muestran un crecimiento constante de este delito que afecta tanto a particulares como a negocios y que cada día suman nuevos casos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Abuso de confianza, cifras en aumento en el panorama nacional. En julio del 2025 cerró con 2.669 denuncias, lo que significó una ligera disminución de 3% respecto al mismo mes del 2024, cuando se presentaron 2.748 casos. Sin embargo, en el acumulado del actual sexenio ya suman 18.136 denuncias en todo el país. El Estado de México, Quintana Roo y la Ciudad de México concentran el 44% de los registros, lo que refleja la magnitud de este problema en las principales zonas urbanas. Aumentan denuncias por abuso de confianza en el Estado de México. Presidente del Poder Judicial del Estado de México rendirá informe con avances en acceso a la justicia. El informe del presidente del Poder Judicial del Estado de México tendrá como sede la aula magna licenciado Gustavo A. Barrera Graf en la Escuela Judicial. Durante su intervención, Díaz Juárez dará a conocer los principales avances alcanzados durante su gestión, en la que se ha puesto especial énfasis en iniciativas con perspectiva de género, interculturalidad y la accesibilidad, colocando a las personas como eje central de la impartición de justicia. La asistencia de autoridades de alto nivel confirma la trascendencia del acto. Entre los invitados de honor se espera la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como de José Francisco Vázquez Rodríguez y Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva de la 62 legislatura local, respectivamente. También se prevé la participación de representantes de órganos autónomos de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad civil. Presidente del Poder Judicial del Estado de México rendirá informes con avances en acceso a la justicia. Se espera la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Se encienden las alarmas en Chivas. 7 bajas previo al juego ante Cruz Azul. Las Chivas Rayadas del Guadalajara no han tenido bajo ningún criterio un buen inicio de temporada y tampoco un buen inicio de la era de Gabriel Milito como el aún nuevo director técnico de la institución, y a juzgar por las malas noticias de este lunes, no se ve que, al menos al futuro inmediato, sea muy promisorio para el único equipo que alinea con 11 mexicanos en la Liga MX, y es que mientras el conocido como el Rebaño Sagrado ocupa el lugar 16 de 18 equipos que disputan el torneo Apertura 2025 de la Liga MX,
ha iniciado la parte más exigente del calendario para el conjunto rojiblanco, empezando este mismo sábado 30 de agosto, cuando reciban en la cancha del Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, a los Cementeros del Cruz Azul, el actual campeón defensor de la CONCACAF Champions Cup y tercer lugar general, tras 6 jornadas disputadas del mencionado certamen. Se encienden las alarmas en Chivas, 7 bajas previo al juego ante Cruz Azul. La Asociación Mundial de Boxeo sanciona a Terence Crawford antes de su pelea contra el Canelo Álvarez. Canelo Álvarez se enfrentará en un Terence Crawford sin otro reconocimiento de campeón. Esto después de que la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, sanciona al rival del boxeador mexicano con beneficio que podría aprovechar otro boxeador reconocido como Jermell Charlo. Recordemos que Terence Crawford tuvo que renunciar al cinturón interino de la AMB en marzo pasado, esto por formar parte de la transición hacia la pelea en supermediano con Canelo Álvarez, y ahora tendrá que subirse a pelear sin el título mundial del peso super welter. Asociación Mundial de Boxeo sanciona a Terence Crawford antes de su pelea contra el Canelo Álvarez. Javier Aguirre sufre su primera baja en microciclo de la selección mexicana. Víctor Guzmán, quien se perfilaba como uno de los hombres de confianza para reforzar la defensa del tricolor, tuvo que abandonar la concentración de la selección de México ante molestias físicas, ya que en los entrenamientos el joven defensa había sido convocado por el director técnico Javier Aguirre para este microciclo como parte del plan rejuvenecer la línea defensiva de la selección mexicana. Sin embargo, tras ser evaluado por el cuerpo médico ya en la concentración, se determinó que lo mejor para el jugador era no arriesgar su recuperación y darle descanso. En marca te contamos todos los detalles. Javier Aguirre sufre su primera baja en microciclo de la selección mexicana. Camilo Vargas logra récord en Atlas América que Federico Vilar o Volpi lograron. Si bien la noche del domingo 25 de agosto no fue la mejor para el Atlas por la derrota que padeció a manos del América en la cancha del Estadio Jalisco, Camilo Vargas logró conseguir un récord que lo posiciona como uno de los mejores porteros extranjeros en la Liga MX. Y es que Vargas, al minuto 90 del cotejo que perdieron los zorros 4-2, le atajó el penal a Víctor Dávila, aunque en el rebote la pelota siguió con vida y el chileno volvió a dispararla para vencer al colombiano. Camilo Vargas logra récord en Atlas contra América que ni Federico Vilar o Volpi habían logrado. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores, y en un ratito más estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Este intervalo que le damos la oportunidad para los patrocinadores nos sirve para ordenar los temas que vamos a tratar. Saludos a todos los que nos ven en redes sociales, saludos, ayúdenos a compartir. Gracias, ayúdenos a compartir. Saludos para todos los que nos siguen a través de redes sociales en el interior de la República Mexicana, que nos siguen en la Unión Americana y Canadá. Muchas gracias. En un ratito regreso con ustedes.